Buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutos más a que se terminen de conectar los participantes y arrancamos con nuestro webinar. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Aquí, pues, respetando un poquito el tiempo de todos nuestros participantes, vamos a ir dando inicio al webinar de mercados financieros y retorno macroeconómico, visión global y recomendaciones. Hoy nos acompaña Jorge Bengoelea, quien es vicepresidente de soluciones de portafolio y se encarga un poco de la visión de lo que tiene que ver con la parte fundamental de los activos. Y obviamente pues hace parte del proceso de inversión para llegar a la estrategia final, y la composición entre o la división entre renta variable y renta fija. También hoy los estaré acompañando, entregándoles un poco de nuestra visión macroeconómica. Mi nombre es Juan Camilo Rojas, también vicepresidente de soluciones de portafolio. Y entre los dos, pues vamos a tratar de llevarlos a esa construcción de argumentos, a lo que vamos a mostrarles al final, que es nuestro posicionamiento recomendado sobre los portafolios balanceados globales y obviamente las estrategias independientes de renta variable y renta fija. Entonces, sin más, voy a arrancar primero yo y ya en la segunda parte le voy a dar la palabra a Jorge. Bienvenidos a todos. Bueno, lo primero, pues obviamente hablar del resumen del mes de julio. Julio pues rompió una tendencia negativa que venimos observando en los activos en lo corrido del año. En particular, pues digamos, todas las clases de activos tuvieron repunte durante el mes. Algunos países particulares o regiones tuvieron algo de retroceso, al igual que en algunos casos los commodities. Pero lo que tuvimos en general fue un repunte de los mercados, para el caso de renta fija global un 3%, y esto liderado por el US High Yield, que es una de las categorías, digamos, que se pudiera considerar de mayor riesgo dentro de la composición de la renta fija. Y dentro de la renta variable, un rendimiento del 7% a nivel global, donde estuvo jalonado por Estados Unidos, que registró un repunte del 9.3%, seguido
por Japón con un 5,7% y Europa con un 5,4%. En los mercados emergentes tuvimos un retroceso y ese retroceso, fíjense que no se debió a nuestra región América Latina, que tuvo un repunte del 4,3%, sino más por el lado de Asia emergente. Y si uno quiere entrar un poco más en detalle, seguramente encuentra que China ahí tuvo una participación importante dentro de lo que fue el comportamiento del mes. El índice de commodities 4,3%, y como les decía, petróleo, WTI Brent con retrocesos durante el mes. Ahí, y ya digamos pasando un poquito a los enunciados, durante el mes estuvimos pendientes de todo el tema de recesión, de qué es lo que va a pasar finalmente, si va a haber recesión en Estados Unidos o si esa recesión va a ser un poco más global o no va a haber finalmente recesión. Y digamos dentro de lo que el balanceo, digamos, de expectativas de los mercados entre los riesgos de recesión y lo que pueden hacer los bancos centrales para frenar la inflación, pues al final con el retroceso que tuvimos de los commodities, que al final se vuelve un círculo vicioso porque eh, retroceden los commodities por riesgos de recesión, entonces la Fed o retroceden las expectativas de inflación, la Fed pudiera ser un poco menos fuerte en su normalización monetaria, y esa normalización monetaria nuevamente hace que haya un recálculo sobre las probabilidades de recesión. Entonces al final, digamos, estamos como en ese círculo eh, de expectativas que en algún momento tiene que romperse y digamos que ya efectivamente mostrar las realidades que deberíamos ver en el mercado hacia adelante. Por ahora nosotros pues permanecemos cautos y lo que hemos visto es que todavía existen probabilidades de recesión altas en Estados Unidos. El problema inflacionario no se ha ido a pesar de que tuvimos un mejor dato en la publicación que se conoció el día de ayer sobre la inflación de julio. Hemos tenido algunos datos económicos fuertes, como el caso del empleo, pero que al final, digamos, como que el efecto positivo sobre lo que pudiera estar indicando en crecimiento, que es lo pasado, también deja una expectativa futuro que puede ser interesante o importante de monitorear con el tema de los salarios y de su efecto sobre lo que puede ser la inflación o las expectativas inflacionarias en los meses siguientes. Entonces les proponemos esta agenda. Lo primero, pues como les digo, me lo va a tomar yo este espacio de unos 20-25 minutos para contarles cuál es nuestro argumento detrás de la visión macro. Y después le daré la palabra a Jorge para que nos cuente un poquito sobre el comportamiento de los activos para aterrizar en el posicionamiento. Entonces, como les anticipaba, seguimos dándole mayor probabilidad de recesión a Estados Unidos. Ahí nosotros nos inclinamos más por una recesión leve, una recesión que efectivamente no nos lleva a unas caídas fuertes. Si ustedes lo ven en la gráfica de abajo a la derecha, tenemos que con esa recesión leve, con ese escenario de recesión leve, que es el que tiene mayor peso dentro de nuestra visión, tendríamos un crecimiento este año del 1,5% para Estados Unidos y un retroceso del 0,1% el próximo año. Eso quiere decir que vamos a pasar por una recesión leve por algunos periodos, ni siquiera vamos a tener todo el año en negativo, sino que vamos a tener algunos trimestres donde efectivamente el crecimiento se puede ubicar por debajo de cero, pero vamos a tener repunte en algunos otros ya, digamos, corriendo el año 2023, lo que quiere decir que vamos a tener una recesión que no necesariamente nos va a llevar a los números que vimos, por ejemplo, en el año 2008 con retrocesos superiores al 4,5%, mucho menos lo del COVID, por supuesto, sino una recesión que, como les digo, es bastante moderada. Eh, Al segundo escenario, digamos que tiene efectos sobre el crecimiento, eh, y voy a hablar primero sobre el de estanflación, que es nuestra siguiente probabilidad más alta. En ese escenario lo que vemos es que la inflación, pues al final no termina de ser controlada, porque tenemos factores que nos lo hacen ver mucho más duradero. Ahí lo que tendríamos es una Fed mucho más agresiva, queriendo subir tasas de interés para tratar de frenar la inflación, y eso al final lo que lleva es a que efectivamente el comportamiento del crecimiento o de la producción en Estados Unidos se frene mucho más fuerte por efecto de tasas de interés más altas y obviamente con variaciones, digamos, reunión a reunión mucho más fuertes por parte del Banco Central. En ese caso, estaríamos enfrentando un retroceso del Producto Interno Bruto ya mucho más centrado en el año 2023, con un menos 1%. Fíjense que frente al menos 0,1%, pues sí, efectivamente profundiza
esa caída, y este año algo muy similar. En realidad, digamos que los efectos, recuerden que los efectos que tengamos sobre tasas de interés hoy no tienen un efecto inmediato, sino que se van proyectando entre 6 y 12 meses adelante sobre lo que puede ser el Producto Interno Bruto. Nuestro tercer escenario que consideramos probable, digamos, dentro de, de lo que puede ser el comportamiento del crecimiento en Estados Unidos es lo que denominamos aterrizaje suave, y es que efectivamente lo que estamos viendo ahora es una dinámica normal de la economía, de que eso efectivamente con los movimientos que ha hecho la Reserva Federal, tanto inflación va a ir aterrizando hacia los niveles deseados por el Banco Central, como el crecimiento va a irse regularizando alrededor del potencial, lo que no nos debería llevar, digamos, ni siquiera a recesión. Eh, y tendríamos un crecimiento del 1.7 este año y un crecimiento del 1.2% el próximo año. Obviamente un poquito más desacelerado por los efectos que ya les contaba de las tasas de interés, o sea, lo que la Fed ha hecho hasta ahora, pero no tendríamos al final mayores riesgos de recesión. Y finalmente, al que le damos menos probabilidades que tengamos una recesión larga, digamos que se extienda en el tiempo, eh, que nos llevaría a un crecimiento del 1.1% este año y un retroceso del 0.6%. No es tan fuerte como el otro, como el del escenario de esta inflación. ¿Por qué? Porque al final, digamos que, recuerden que ya hemos visto crecimientos negativos en el primer y segundo trimestre este año. Lo que estaríamos viendo ahí es que tenemos crecimientos también negativos en los trimestres hacia adelante, incluso superando la barrera del año 2022, pero son crecimientos que son, o retrocesos o contracciones que no son tan fuertes. ¿Listo? Que no son como en el caso de esta inflación, que casi que rompe en algún momento y hace que la economía efectivamente tenga un cambio estructural importante de corto plazo que lo lleva a una recesión más profunda, sino que al final es como, y no quiero mezclar escenarios, pero es como un aterrizaje más suave en recesión, ¿listo? No como el otro que es un aterrizaje suave en crecimiento. Entonces, pues por eso, digamos, se marca la diferencia. Como les digo, nuestro escenario base es este de recesión leve que aparece acá de primero, donde estamos esperando un crecimiento del 1.5% este año en Estados Unidos y un retroceso leve el próximo año de 0.1%. ¿Qué ha pasado recientemente? Porque pues obviamente hay muchas preguntas sobre, bueno, pero el dato de inflación, perdón, el dato de empleo que se publicó el viernes pasado, pues efectivamente sigue mostrando una economía de Estados Unidos que se muestra robusta, con una creación de cerca de 500,000 o más puestos de trabajo. Entonces, pues eso evidentemente da una señal de que algo bueno está pasando. Entonces, efectivamente, en lo corriente sí, y aparentemente pues es el tema de servicios. Recuerden que en Estados Unidos pues están en época de verano, época de vacaciones, pueden ser contrataciones temporales, lo que puede estar ayudando el comportamiento, digamos, de esa creación de empleo. Pero hacia adelante las señales que tenemos es que, por ejemplo, las peticiones de beneficios de desempleo se han incrementado, que ya algunos indicadores empiezan a mostrar menos o unas condiciones menos favorables para que las empresas sigan contratando y sigan abriendo oportunidades de trabajo. Entonces, esa creación de empleo que estamos viendo pareciera como un poco fuera del contexto de lo que se empieza a ver hacia adelante. Y eso pues obviamente también nos deja un residuo, digamos, porque como les decía, el dato del viernes es lo que vimos hacia atrás, o sea, lo que ya pasó a hoy, pero hacia adelante nos deja pues algunas señales, como por ejemplo el crecimiento de los salarios. Entonces el crecimiento de los salarios se volvió a acelerar y esa aceleración pues evidentemente tiene efectos inflacionarios. ¿Qué pueden causar? Por ahora, digamos que nos hemos centrado mucho en que la inflación está muy motivada, si se quiere, por temas coyunturales como es los commodities, los alimentos, cosas que al final el Banco Central no puede controlar. Bueno, las cadenas de suministro en general. Lo hemos hablado acá y es como, bueno, si la Fed sube tasas, el barco se mueve más rápido, no. O sale más petróleo, no. Entonces, pues al final, digamos, son cosas que escapan evidentemente al control de la política monetaria. Pero este tipo de, de señales, digamos, sobre el tema de salarios, etcétera, sí empiezan a darle un poquito la razón a la Fed de que el fenómeno no es solo de oferta, sino que también hay algo de demanda. ¿Listo? Que los consumidores efectivamente también están contribuyendo, obviamente pues por mayores ingresos
por el lado salarial, pero también lo que hemos visto en el gasto que han tenido en ahorros para tratar de paliar un poquito de este tema inflacionario y seguir con su nivel de vida normal. Entonces, pues también digamos que la economía por el lado del consumo de los hogares, pues ha tratado de como estar estable. ¿Listo? Ya hemos también visto algunas evidencias de que efectivamente ha mostrado algún deterioro ese gasto de los hogares recientemente. En el PIB del segundo trimestre, pues lo que se evidenció es que efectivamente el consumo de bienes ha disminuido, se ha contraído, pero el consumo de servicios sigue siendo el que jalona la cifra de consumo. Entonces, pues eso evidentemente empieza a mostrar también algunas señales. Ahora, cuando tenemos este tipo de señales, pues al final esto anima a que la Reserva Federal pueda ser un poco más agresiva. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que nosotros creemos que tiene la Fed en este momento? Entonces, ok, la economía está robusta, nos lo muestra el dato de empleo, eso me está presionando los salarios, que al final se me vuelven un tema núcleo o de inflación core, como se llama, y eso pues evidentemente lo tengo que controlar porque es un brote inflacionario. Entonces, como la economía, entre comillas, todavía aguanta un poco más de ajuste, pues lo que voy a seguir haciendo es subir las tasas de interés y no medirme, entre comillas, también en los ajustes, sino hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, básicamente, eso nos deja en que efectivamente la Fed va a seguir subiendo tasas de interés y nosotros creemos que al final de este año pudiera estar en un nivel del 3,5% en esas tasas de referencia. Entonces, al final, un buen dato se vuelve en una mala expectativa. Digamos, ¿qué quiere decir eso? Que un buen dato que me está mostrando una economía que todavía es estable, que todavía es robusta, pues me está llevando a que las expectativas efectivamente me las van a estar queriendo frenar a través del ajuste de tasas de interés. Y eso pues es obviamente lo que genera algo de volatilidad en los mercados. Entonces, en este mes fue positiva, pero lo que hemos visto en el ajuste que se dio durante el segundo trimestre, que fue donde realmente se dio un ajuste fuerte en expectativas, pues ahí lo que tuvimos fue una volatilidad fuerte o importante en los mercados que se convirtió en una tendencia pues de profundización en lo negativo. Entonces, ¿por qué? Porque se empezó a hablar mucho más de recesión, se empezó a hablar de que la Fed se estaba equivocando, de que la inflación era incontrolable, de que los precios del petróleo no paraban, de que teníamos temas geopolíticos que también lo hacían difícil. Toda esa carga al final de elementos que tuvimos en el segundo trimestre para esa modelación de expectativas, pues lo que nos dejó es que efectivamente tuvimos mucha volatilidad o hemos tenido mucha volatilidad en los mercados por el cambio frecuente de lo que pensamos que puede pasar a futuro, que son nuestras expectativas, y lo que pensamos que pueden hacer las autoridades sobre el comportamiento de la economía, que es ya lo que está haciendo efectivamente la Reserva Federal. Como les decía, IPC, tuvimos el dato un poco mejor al final de lo que se esperaba. El mercado esperaba un dato año a año del 8,7%, finalmente fue del 8,5%, la variación mes a mes del mes de julio fue de cero, el mercado y nosotros estábamos parados más entre niveles entre 0,10 y 0,20 de inflación mensual, al final estuvo por debajo de eso y la explicación básica y fuerte, digamos el que más contribuyó ahí, pues fue la caída de los precios del petróleo que vimos al principio. Fíjense que fue del menos 6% en el mes, que eso se tradujo en caídas de precios de los combustibles de casi un menos 11% y una contribución negativa en la inflación. Sin embargo, si uno se mete en el dato e indaga un poco más de qué factores adicionales hay ahí que me están generando, entonces esa inflación que de todos modos no fue muy negativa, porque fíjense que fue cero, no tuvo variación, si se quiere, en el mes, pero de todos modos hay factores que siguen impulsando al alza, que hacen contrapeso a esos negativos. Y ahí encontramos que alimentos todavía está haciendo contrapeso, por ejemplo, al tema de alimentos, vivienda sigue haciendo contrapeso, y obviamente este tema de salarios, pues es para hacerle seguimiento. Entonces, eso, a pesar de que fue un dato mejor de lo esperado, pues no va a ser suficiente para que la Fed cambie su postura. De hecho, ha habido varios discursos de miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal durante esta semana, donde mantienen una postura más sesgada hacia querer subir tasas de interés más rápido o seguir presionando, digamos, con incrementos de tasas de interés elevados
para no dejarse sorprender, digamos, como para acabar de raíz un poco con el problema y no estar lo que se conoce como detrás de la curva o queriendo tratar de alcanzar al mercado. Entonces, eso, Estados Unidos. Seguimos viendo un escenario de recesión. Es una recesión moderada. Es un ajuste de tasas de interés que nos parece adecuado, obviamente, y que con eso la Reserva Federal de los Estados Unidos pues ayudaría efectivamente a llevar a la economía a un puerto un poco más tranquilo, obviamente atravesando por un periodo de ajuste que normalice el crecimiento, que ya nos vuelva a poner, digamos, en lo normal después de todos estos años, y estoy hablando del 2020 hacia acá, donde hemos tenido altas y bajas y obviamente crecimientos pues, que han estado muy impulsados por estímulos económicos. Si pasamos al frente de Europa, pues el riesgo es casi que uno único y muy importante, y es el precio o el comportamiento de la oferta de gas. Entonces, el comportamiento de la oferta de gas, pues eso evidentemente pone en riesgo a Europa y particularmente a algunos países como Alemania e Italia, que son muy dependientes de la provisión de gas por parte de Rusia. Lo que hemos recibido en información reciente es que hasta antes del mes de julio, Europa había venido disminuyendo su oferta, bajándola hasta cerca de un 60%. En el mes de julio decidió efectivamente bajarla aún más, a un 40% de provisión, digamos, de lo normal que se tiene para las economías europeas, y eso pues pone un riesgo. Entonces, ese riesgo es que, pues ya lo hemos escuchado, que se ha advertido que hay que hacer ahorros de gas, sobre todo para lo que va a ser enfrentar el invierno que ya se viene ahora a partir de noviembre. Entonces, eso pues es lo que han tratado de hacer los gobiernos, de tratar de ser mesurados en ese consumo del gas y tratar, obviamente, de que eso no tenga o no repercuta en un efecto incluso de grandes dimensiones en temas de vitales, incluso de la población durante el invierno. Entonces, el Fondo Monetario Internacional pues, ha sido muy juicioso en ese sentido y ha sacado algunas expectativas de qué podría pasar. Entonces, si hay un recorte del 60%, que es más o menos lo que estamos ahora, o de un 80%, o definitivamente no le sigue proveyendo el gas a Europa. Y fíjense que aquí, pues obviamente los escenarios se van haciendo más agudos. ¿Listo? Entonces, aquí se marcan dos escenarios, un escenario solidario y un escenario de protección completa a los hogares. ¿Qué significa eso? El escenario solidario es que todos ponen, entonces tanto los hogares como las empresas contribuyen en ese ahorro de gas. El escenario de protección completa a los hogares es todo lo asume la industria. Entonces, casi que pudiera tener un cierre total de la industria, tipo lo que pasó en el COVID. Entonces, pues eso también obviamente tiene unos efectos económicos importantes. Y de ahí se desprenden estos escenarios. Entonces, obviamente en el escenario más agudo que tenemos acá, fíjense que Italia puede moverse entre menos 2,7 y menos 4,7, Alemania entre menos 0,7 y menos 1,5. A España no le va mal, y a España no le va mal básicamente porque ellos tienen la posibilidad de utilizar el gas licuado que traen de otras latitudes diferentes a Rusia, tiene la capacidad de transformarlo para producir energía. Entonces, digamos que España en este escenario se ve, en cualquiera de estos escenarios se ve bastante mejor que el promedio de Europa. Y la eurozona pues estaría moviendo entre menos 0,2 y menos 1,1. Francia también tiene una particularidad, y es que Francia tiene una capacidad de generación de energía nuclear que le permite pues también no tener tanta dependencia del tema del gas. Entonces, aquí estamos viendo pues obviamente una alerta. ¿Qué pensamos nosotros de eso? Nosotros no esperamos que efectivamente haya, o no es nuestro escenario base, que haya una catástrofe, tanto como para que efectivamente recorten el 100% de la provisión de gas, pero sí hemos sido cautos. Y ahora lo vamos a ver un poco en nuestro posicionamiento. Hemos sido cautos con Europa y hemos sido cautos ante la posibilidad de que este evento pueda ocurrir. Entonces, si bien vimos ese repunte efectivamente en el mes de julio también para Europa interesante, pues lo que creemos es que ahí todavía queda volatilidad, dado este hecho que se puede dar en cualquier momento. Entonces, digamos que en ese sentido, pues hemos querido ser un poco cautos también. China, que es como la otra pata importante. Tuvimos
presentación del PIB del segundo trimestre. Tuvimos un cierre de primer semestre bastante flojo para China. ¿Listo? Con el crecimiento año a año que tenemos ya para el cierre del segundo semestre, estaríamos alrededor de un crecimiento mucho más cercano al 2.5, 2.6%. Esto que es, digamos rápidamente, es como hacer el promedio de estos dos rojos que tenemos acá, 4.8 y 0.4. Entonces, para cumplir la meta de crecimiento que planteó el gobierno, que recuerden que es de 5.5%, pues en el segundo semestre el esfuerzo debería ser bastante grande y verse reflejado mucho en el crecimiento económico. Básicamente, haciendo también cuentas rápidas, para yo poder llegar a ese 0.5, perdón, a ese 5.5% de crecimiento, pues lo que debería tener es que en el segundo semestre debería estar creciendo por encima del 8,5%. Entonces, ¿qué tan fácil es? Es China. Se puede lograr. Acuérdense que China no depende tanto, o mejor dicho, tiene una gran influencia en lo que puede hacer el gobierno en la economía. El gasto del gobierno es relevante, mucho más que en cualquiera de los países desarrollados. Entonces, tienen esa capacidad. Ahora, ¿qué tanto se ha hecho? Aquí, bueno, esto es como la presentación de los datos. Fíjense que arrancamos con un mes de junio con una recuperación fuerte después del cierre que tuvo la economía por el tema de COVID. Arrancamos con una recuperación, pero ese ímpetu se frenó. Entonces, en julio ya tuvimos como que la economía sigue creciendo, pero no tan acelerada incluso como venía en junio. Entonces, ahí uno queda con la duda de, bueno, ¿eso qué significa al final en términos de crecimiento? Y si uno lo ve acá, esta, esta línea azul, este continuo que vemos acá, pues lo que me muestra es lo que fue junio y la línea roja lo que fue julio. Yo esperaría que ese círculo rojo estuviera por fuera de ese azul para que efectivamente hubiera una expansión mucho más fuerte de la economía. Y lo que está pasando es que hay una expansión, pero mucho más débil de lo que se esperaba. Entonces, evidentemente esto marca como una preocupación. ¿Listo? Que nosotros también la hemos reflejado así dentro de nuestro posicionamiento, donde teníamos una apuesta puntual en el mercado chino y que también hemos decidido cerrarla, dado que esta falta, digamos, de continuidad o de momentum, que llamamos nosotros, en el crecimiento económico de China, pues nos ha llevado a desconfiar un poco de que efectivamente esa recuperación se pueda dar a los niveles que esperábamos. ¿Listo? A que se diera esa recuperación completa y que efectivamente el gobierno estuviera mucho más preocupado, si se quiere, de impulsar mucho más fuertemente la economía. Entonces, al final eso ha faltado un poco y eso pues evidentemente también nos cambia al menos las expectativas de corto plazo. Nosotros estamos esperando que China este año, en lugar de tener un crecimiento del 5.5%, pues más bien tenga un crecimiento del 3.3%. Entonces es un crecimiento que si uno lo compara con el momento de COVID, que se movió entre 2 y 2,5, pues no está muy lejos. Entonces, pues es una economía que va a estar golpeada hacia adelante. Esto es más de lo mismo, más demostrarles que efectivamente hay una debilidad en el consumo, de que efectivamente no se ha terminado como de afirmar ese crecimiento económico para lo que estamos esperando en el segundo semestre, lo que nos deja un poco con el interrogante grande, ¿se va a dar o no? Y esto pues es una evidencia aún más fuerte. Construcción es uno de los sectores relevantes en China, aparte de la industria, donde lo que estamos viendo es que el deterioro no para. ¿Listo? Aquí simplemente para que lo vean rápidamente, entre más rojo es peor. Y fíjense que acá estamos entre rosado y rojo. Entonces lo que quiere decir rosado riesgo, rojo realidad. Estamos efectivamente en un sector de la construcción que está bastante golpeado y que no muestra todavía signos como les digo, de afirmar una recuperación mejor hacia adelante. A eso se le suma el tema de Taiwán. Ayer finalmente terminaron los ejercicios militares de China en el territorio marítimo de Taiwán, pero dejaron la advertencia de que lo podían reiniciar en cualquier momento. Entonces eso pues, surge como otro factor importante, dado que pues, no es solo Taiwán, sino es también lo que produce Taiwán, que son microcomponentes, y el tema de semiconductores también es relevante en este caso. Y si China tiene, digamos, rodeado y bloqueado el comercio de esto, pues eso termina por afectar otras economías del mundo. Y Estados Unidos dio su respaldo a Taiwán.
lo que quiere decir que en cualquier momento pudiéramos tener algún escalamiento nuevamente del conflicto. No creemos que sea la tercera guerra mundial, porque si se escala obviamente a un conflicto bélico, pues eso evidentemente puede marcar el inicio de una guerra de mayores magnitudes, pero sí, digamos, agresiones comerciales, por ejemplo, como ya lo habíamos hecho en el 2018, y eso pues puede terminar por afectar ambas economías, pero pues en este caso que estamos refiriéndonos al tema de China, pues nos cambia también esa expectativa. En resumen, vemos un crecimiento global que se está deteriorando. Nosotros el mes pasado esperábamos para tener un crecimiento global del 2.6%, ahora estamos en un 2.4%, el próximo año estábamos esperando un 2%, ahora un 1.7%, con las características que les dimos sobre algunas de las economías importantes a nivel global, como es el caso de Europa, el caso de Estados Unidos, el caso de China, y para el caso de América Latina, lo que estamos viendo para este año es un crecimiento de 2.4%, el mes pasado estaba en 2.5%, y para el otro año un crecimiento del 1.2%. En el mes pasado estábamos esperando un 1.9%, que cambia al final también algo de la perspectiva de los commodities. Recuerden que en América Latina pues somos dependientes de lo que pase con el tema de los commodities y la recuperación global. Lo que pase con China nos interesa, lo que pase con Estados Unidos por supuesto que nos interesa. Entonces pues en la medida en que estamos viendo esas economías desacelerándose, pues también lo que estamos viendo pues al final es un efecto sobre nuestra región. Precios del petróleo. En este informe, digamos, hace 2 meses lo habíamos hecho, describir cada uno de nuestros escenarios y qué esperaríamos de nivel de precios para el petróleo, pero en general lo que estamos esperando es una tendencia bajista. Entonces, dado todo este escenario económico, pues lo que estamos esperando al final es que el precio del petróleo pues siga disminuyendo frente a los niveles actuales. Para el cierre del año estamos esperando un promedio de $94. Y para el cierre del próximo año algo más cercano a los $80. Esto no son caídas fuertes en el escenario base, no son caídas significativas. Fíjense que 80 es hablar de lo que estábamos hablando al inicio de este año, por ejemplo, por poner un ejemplo y por ponerlo en contexto. Entonces, pues tampoco estamos esperando una debacle, pero sí, efectivamente, estamos esperando que también el precio del petróleo pues vaya teniendo una normalización hacia adelante, con los eventos que les hemos dicho extremos de que puede ser más o menos, de acuerdo a lo que pase. Si es un escenario de esta inflación o un escenario de una recesión más larga, pues seguramente el precio del petróleo se irá sobre la banda baja, que eso me implica el cierre del próximo año algo más cercano a los $70. Si tengo conflictos, si tengo aterrizaje suave en la economía, etcétera, pues eso me puede llevar a un precio del petróleo que el próximo año pudiera estar más cerca de los 100, de los 95 a $100. ¿Listo? Entonces, pues cada uno con sus características, pero efectivamente lo que estamos esperando es una tendencia, digamos, en general, a que el precio del petróleo vaya disminuyendo. Le voy a dar el pase aquí a Jorge para que nos cuente un poquito más de detalles del tema de activos. Y bueno, obviamente vayan dejando sus preguntas ahí en la cajita de Q&A, que al final las estaremos revisando y de acuerdo al tiempo que tengamos, pues dándoles respuesta a las que más podamos. Entonces, Jorge, ahí te doy el pase para que nos cuentes un poquito. Listo, gracias Juan Camilo. Y hola a todos y gracias por conectarse a nuestro webinar. A ver, como les había contado Juan Camilo, en julio, en realidad no solamente julio, desde la segunda mitad de junio, todo julio y lo corrido de agosto, hemos visto una recuperación en realidad sostenida de los activos, tanto de renta variable como de renta fija, explicada como les comentaba Juan Camilo, por el hecho de que el foco de los inversionistas parece haber dejado de ser tanto la inflación y más un potencial cambio de postura de la Reserva Federal ante una probabilidad creciente de recesión. Y de esa forma el estímulo monetario que estuvo presente casi toda la década pasada, de alguna manera puede empezar a regresar el próximo año. Y eso es un poco lo que hemos visto.
En esta lámina de acá estamos viendo el retorno relativo de las acciones contra los bonos. Esa línea anaranjada es básicamente el retorno a 12 meses de las acciones contra los bonos. Y obviamente esto está correlacionado con la actividad económica global, ¿no? Que es ese índice gris oscuro que están viendo en el gráfico. Lo que está sucediendo en las acciones contra los bonos es claramente que los mercados financieros están incorporando en los precios una desaceleración en la economía global. Tuvimos un ligero rebote en el mes de julio, en este ratio. Bueno, junio lo corrió, todo julio y lo corrió agosto. Pero como ven aquí, en general todavía, respecto a la historia de esta serie, hay espacio todavía para que ese retorno de las acciones sobre los bonos pueda deteriorarse un poco en ventanas de 12 meses. En ese sentido, es probable que los mercados todavía no terminen de incorporar, por lo menos en ese retorno relativo, esa desaceleración de la actividad económica global. Obviamente, como les estábamos contando, el hecho de que estemos partiendo de una economía mundial robusta, mucho más robusta que el 2008 o 2009, hace que esa eventual desaceleración o recesión vaya a ser muy probablemente mucho más leve que la que vimos la última vez que hubo una recesión no ocasionada por factores exógenos como el COVID, ¿no? Sin embargo, el hecho de que de que probablemente vayamos a ver algo así, podría hacer que el rendimiento de acciones contra bonos, en particular de acciones contra bonos de bajo riesgo crediticio, es decir, los bonos básicamente del Tesoro de Estados Unidos, todavía se puedan deteriorar un poquito, ¿no? Y es la razón por la cual nosotros estamos prefiriendo mantener un posicionamiento todavía conservador, mientras esperamos que algunos de estos factores de riesgo se terminen de disipar, o por lo menos veamos un poquito más de claridad respecto a cuán rápido la Reserva Federal y otros bancos centrales puedan efectivamente cambiar de postura, ¿no? Porque hay que recordar que si bien estamos viendo buenas señales, sobre todo teniendo en cuenta el reporte de empleo de la semana pasada y el reporte de inflación de ayer, que indica que la inflación pareciera ya haber llegado a un pico, la Reserva Federal ha sido bastante enfática en decir que un solo dato de inflación no va a ser suficiente para que ellos cambien de postura, ¿no? Y quieren ver una seguidilla de datos que claramente les dé la señal de que la inflación ya ha cambiado de tendencia y está volviendo hacia el rango meta con el que ellos se sienten cómodos. Y es esto, ese énfasis que la Reserva Federal ha puesto en tratar de dar ese mensaje, el que nos hace todavía mantenernos un poquito cautos, ¿no? El hecho de que la economía se esté desacelerando, pero la Reserva Federal todavía le siga dando más peso al riesgo de inflación que al riesgo de desaceleración económica. Y es un poco lo que, digamos, la máxima que explica nuestro posicionamiento actual, ¿no? De tratar de ser conservadores en renta variable y también dentro de renta fija quitándole un poco de preponderancia a riesgo de crédito, que es algo que habíamos hecho durante los primeros 2 años de la pandemia. ¿Podemos pasar, por favor, Juan Camilo? Aquí estamos viendo el retorno por país, en realidad, de la renta variable. En general, como pueden ver, fue en las líneas, en las barras azul oscura, fue un mes, en realidad, en general, muy bueno para todas las bolsas del mundo, en particular la de Estados Unidos. La única de las bolsas grandes que rindió negativamente fue la de China, producto de factores idiosincráticos explicados básicamente por la política de cero COVID del gobierno chino, que no ha cambiado y que está repercutiendo negativamente en el sentimiento del consumidor chino. Unido también a algunas preocupaciones en el sector inmobiliario, que ya venían desde el año pasado y que todavía no han terminado de disiparse, o que incluso se recrudecieron un poco durante el último mes. Pero en general vemos que fue un mes bastante positivo para los activos de riesgo, visto, y yo sé que esto de repente suena un poquito contradictorio, ¿no? Explicado por el hecho de que el mercado se dejó de enfocar en el riesgo de inflación, sino más en el riesgo de recesión. Y esto favorece a los activos por el hecho de que
los múltiplos de renta variable. Por múltiplos nos referimos a los múltiplos de precio-utilidad, es decir, la cantidad, o mejor dicho, respecto a la utilidad que genera una empresa, cuántas veces esa utilidad estamos dispuestos a pagar por el valor de la acción de una empresa. Y este ratio de precio-utilidad, que había venido a la baja durante el año, producto de las subidas de tasa de interés, reaccionó al alza durante las últimas semanas. Y es un poco lo que, sostuvo el rally casi sostenido que tuvimos en los activos de riesgo desde la salida de la crisis 2008-2009 hasta la crisis COVID. ¿Por qué? Porque durante esa década la preocupación principal de los bancos centrales fue el riesgo de deflación, es decir, que haya demasiada poca inflación y que esto finalmente repercuta negativamente en la actividad económica. Esto cambió durante este año, el riesgo pasó a ser de inflación, los bancos centrales por lo tanto han empezado a subir tasas muy agresivamente, pero durante el último mes el hecho de que empezamos a ver riesgos de desaceleración en la economía hace que los mercados empiecen a pensar un poco que vamos a volver a lo que se vio durante la década pasada. Y eso es lo que en gran medida ha sostenido el rally de estas últimas semanas. Como digo, nosotros pensamos que es un poquito todavía prematuro pensar que esto se va a dar sostenidamente, porque los bancos centrales todavía están dándole mucho más peso al riesgo de inflación. Pero de alguna forma el balance empieza a estar un poquito más parejo. Por más que el énfasis público de la Reserva Federal sea puramente todavía la inflación, es probable que ya el desaceleración económica empiece a pesar un poquito más en su pensamiento y por lo tanto, si es que los datos de inflación siguen saliendo, digamos, sorprendiendo a la baja, hacia fin de año podríamos ver un cambio de tendencia, o por lo menos un cambio de discurso en la Reserva Federal y en otros bancos centrales, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma en la que creo que hay que sopesar el entorno en el que estamos actualmente. ¿Podemos pasar, por favor, Juan Camilo? Acá estamos viendo lo mismo, el retorno de la renta variable en julio, pero ya visto desde un punto de vista sectorial, enfocados aquí en Estados Unidos. Como pueden ver, las categorías growth, por categorías growth nos referimos a las categorías que tienen típicamente ratios de precio-utilidad más altos, porque las valorizaciones están explicadas por la expectativa de crecimiento futuro, de generación de utilidades muy en el futuro de las empresas y que por lo tanto dependen mucho más de las tasas de descuento que se utilizan para valorizar esas empresas, ¿no? Que son típicamente las empresas tecnológicas que, como pueden ver en este gráfico, son de lejos las que más rebotaron durante julio y que de hecho todavía son las que más rebotan durante lo corrido de agosto. A ver, de alguna forma esto era un poco esperable, que en caso viésemos un rebote marcado fuese liderado por estas empresas, porque son también las que más se golpearon durante los primeros 6 meses del año, por la misma razón, porque al ser las más sensibles a tasas de interés, y al haber las tasas de interés subido tan fuertemente durante el primer semestre del año, fueron las más golpeadas, y eso lo podemos ver en las gráficas, perdón, en las barras anaranjadas, ¿no? En el caso de consumo discrecional, tecnología y servicios de comunicación, que son las empresas más growth, fueron las más golpeadas y de hecho son todavía las más golpeadas en lo corrido del año. En el año, el único sector que ha tenido un rendimiento positivo ha sido el sector energía, por razones también un poquito idiosincráticas, ¿no? Producto de la guerra entre Rusia y Ucrania y el hecho de que esto ha ocasionado una disrupción adicional al mercado de energía que llevó el precio del petróleo y sobre todo del gas a niveles bastante altos durante el primer semestre del año, y esto ha favorecido claramente a las empresas de energía. En términos, bueno, hacia adelante, como decía, ¿no? Dado que estamos en un proceso de desaceleración que probablemente no vaya a ser de alguna forma contenido o neutralizado en el corto plazo por la Reserva Federal,
es probable que esta desaceleración se empiece a ver de una manera un poquito más marcada en la generación de utilidades de las empresas. Y todavía podamos ver algo de volatilidad en los activos de riesgo. Mucho más acotado que el que vimos en el primer semestre, creo que eso es importante tener en cuenta, pero todavía creemos que ese factor que afectó a los mercados de riesgo en el primer semestre todavía no se termina de disipar, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, este rally, para que sea sostenido, todavía necesita ese sostén de política, no fiscal, pero sobre todo monetaria, que todavía va a demorarse un poquito, ¿no? Y en ese sentido nosotros preferimos, como les contábamos, estar todavía en un posicionamiento algo conservador. ¿Podemos pasar, por favor, Juan Camilo? Acá estamos viendo el reporte de utilidades de las empresas en el segundo trimestre del año. De ahí, si se enfocan en la primera columna de la sorpresa promedio y del crecimiento promedio, vamos a ver que en general, como les decía, las empresas siguen generando utilidades. Es decir, estamos partiendo de un nivel bastante robusto de la economía, que es justamente lo que sostiene nuestra expectativa de que la recesión, si se da, va a ser una recesión muy leve, porque estamos partiendo de una situación estructural de la economía mucho más saludable que la que teníamos hace 15 años, ¿no? Tenemos al consumidor americano mucho menos apalancado, tenemos a los principales bancos mucho mejor capitalizados, tenemos a las empresas en general, si bien más apalancadas, con un perfil de deuda de mucho más largo plazo que el que tenían hace 15 años, ¿no? Entonces, y deuda que fue reperfilada a niveles de tasa particularmente bajos, porque aprovecharon el momento la ventana de oportunidad que le generó la pandemia y esta política monetaria muy estimulativa que se implementó, sobre todo durante el primer año de la pandemia, para reperfilar esta deuda y tirarla un poco más hacia adelante, ¿no? Esa salud se ve en la generación de utilidades que sigue sorprendiendo al mercado al alza, ¿no? Aquí vemos la sorpresa general del segundo trimestre en utilidades fue de 8%, y el crecimiento fue de 8% y la sorpresa de 4%. Es decir, si bien son crecimientos más modestos que los que veíamos en utilidades hace un año, siguen siendo crecimientos positivos y siguen sorprendiendo al mercado al alza. Entonces, hay que tomar, creo yo, con pinzas este discurso cuando nosotros le decimos que la economía se va a desacelerar. Sí, se va a desacelerar, de hecho se está desacelerando, pero hay que tener muy en cuenta que la situación es mucho más saludable que la que teníamos la última vez que vimos una recesión por un factor no exógeno en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso debería darnos algo de tranquilidad, sobre todo si es que somos inversionistas con un horizonte de largo plazo, para tener en cuenta que si bien la volatilidad podría mantenerse y podríamos ver de alguna forma un recrudecimiento en el corto plazo en la performance de los activos de riesgo, en una ventana larga la salud de la economía nos va a ayudar a materializar el retorno esperado que esperamos, valga la redundancia, de este tipo de estrategia. Y no solamente materializar el retorno esperado de largo plazo, sino también, en la medida de lo posible, aprovechar un momento como el que nos dio el mercado y que nos sigue dando desde nuestra impresión este año para ir construyendo posiciones de largo plazo, utilizando o aprovechando valorizaciones que todavía son relativamente castigadas y mucho más atractivas que las que veíamos al cierre del año pasado, ¿no? Entonces, creo que ese es el mensaje. Economía desacelerada,
pero desde un punto, digamos, de partida, muchísimo más saludable que el que teníamos hace 15 años. Entonces yo sé que en algún momento la preocupación podría haber sido comparar lo que está sucediendo hoy con lo que sucedió hace 15 años. La situación es bastante distinta, ¿no? Entonces creo que hay que de ahí de alguna forma sopesar y matizar lo que está sucediendo hoy, que sigue siendo un entorno complicado, pero respecto a lo que a otros eventos recesivos, que desde nuestro punto de vista mucho más leve, ¿no? Eso en cuanto a la generación de utilidades. Podemos pasar, Juan Camilo. Ya pasando a la renta fija, de nuevo, en lo sucedido en el mes, si se enfocan en estas líneas o en estas barras azules, vamos a ver que en general, de nuevo, con estas caídas de la tasa de interés, producto de estas preocupaciones de recesión y la expectativa de que la Reserva Federal tenga que hacer algo al respecto a mediano plazo, todas las categorías de riesgo de crédito y también las de riesgo no de crédito, que son las de los bonos soberanos de Estados Unidos, tuvieron una recuperación bastante marcada en el mes de julio, ¿no? Un rebote muy, muy fuerte. Aunque sin embargo, enfocándonos ya en la barra anaranjada, vamos a ver que todavía el golpe a la renta fija en este año sigue siendo bastante fuerte, en particular para las categorías de mayor duración. Ahí si se enfocan en la segunda línea desde arriba, van a ver que los bonos investment grade de Estados Unidos, a pesar de ser de muy bajo riesgo crediticio, al tener mucha sensibilidad a las tasas de interés, han sido de los más golpeadas en el año porque esa subida de tasa base de entre 120, 150 y casi 200 puntos básicos en algún momento del año, fue particularmente dolorosa para esas categorías que tienen alta sensibilidad a tasas de interés. Y creo que eso es lo que lo he mencionado en alguna ocasión previa. Creo que eso es lo que hace o lo que está haciendo o ha hecho este año particularmente doloroso, ¿no? Las caídas en renta variable de alguna forma son más esperables, dado el riesgo que implica invertir en acciones en ventanas cortas, pero de alguna forma la parte de renta fija de bajo riesgo típicamente debería actuar como un amortiguador en un portafolio balanceado, y eso este año, dadas las subidas de tasas de interés que no se habían visto en 40 años, no se ha dado. Nosotros creemos que lo peor ya pasó. De hecho, en el último mes, como vamos a ver en una lámina posterior, el repunte de las tasas largas ha sido muy marcado, pero va a demorar un poquito, creemos, en poder borrar esa caída tan marcada que se vio durante la primera mitad del año. Y como decía, lo vamos a ver en la lámina siguiente. ¿Podemos pasar, por favor, Juan Camilo? Acá les pido que se enfoquen primero en la gráfica de la izquierda, que es la curva de tesoros para todos los plazos en este año, ¿no? Cómo se ha movido de diciembre a junio y luego a julio. La curva anaranjada es donde estaban las tasas en diciembre, en niveles bajos, como pueden ver en todos los casos. La curva celeste, que es esta de aquí arriba, es donde estaban en junio de este año. En esos 6 meses, como pueden ver, vimos un claro desplazamiento de todas las tasas al alza, de manera muy, muy marcada, que es lo que explica ese retorno tan magro y doloroso que vimos en la lámina previa en la renta fija. Sin embargo, en el último mes, y aquí les pido que se enfoquen en la línea azul oscura, hemos visto cómo las tasas largas, de hecho, básicamente las tasas desde plazos de 2 años hacia adelante, han caído de manera marcada. ¿Por qué? Porque, como les contábamos, el mercado empieza a pensar que la Reserva Federal, al ser tan agresiva en sus subidas de tasa de este año, va a generar una desaceleración muy marcada en la economía que finalmente probablemente lleve a una recesión y lleve a que la Reserva Federal tenga que cambiar de postura muy rápidamente el próximo año, ¿no? Y eso se empieza a incorporar en las expectativas de tasa a mediano y largo plazo, y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esas tasas están en niveles más bajos que hace un mes o mes y medio, y empiezan a incorporar
una Fed mucho más laxa, que es lo que ha llevado a que veamos esta recuperación en todas las categorías de riesgo crediticio y en las acciones en el último mes y medio. Como les decíamos, nosotros pensamos que esto de repente puede ser un poquito prematuro, dado el énfasis, como digo, que la Reserva Federal va a seguir teniendo en traer bajo control la inflación. Pero ya de alguna forma los riesgos están mucho más equilibrados. Es innegable que los factores de oferta que llevaron a la inflación a niveles de más de 9% en junio se empiezan a moderar. Y también estamos viendo señales de que el lado de la demanda también empieza a reaccionar ya al cambio de postura de la Reserva Federal, ¿no? Entonces deberíamos esperar que la inflación siga reaccionando a la baja en los próximos meses, pero dado que todavía está muy por encima del rango meta de la Fed, la inflación anualizada salió en 8.5% ayer, mientras que la meta de largo plazo en la Fed es 2%, está muy, muy lejos todavía. Todavía la Fed probablemente va a demorar un poquito en ser más enfática en este cambio de postura, ¿no? Y en ese sentido, en nuestra impresión, las tasas largas pueden en estos próximos meses moverse en un rango, ¿no? Actualmente están aquí en la gráfica de la derecha, podemos ver cómo en el último mes y medio esas tasas largas cayeron de casi 3.50 a 2.65, y en los últimos días se han estado moviendo en un rango entre 2.70, 2.80, 2.90, con un ligero sesgo al alza, pero mucho menos marcado que el que vimos en los primeros 6 meses del año, ¿no? Y nosotros creemos que esa puede ser una tendencia que todavía se vaya a mantener en las próximas semanas o meses. Por un lado, porque va de alguna forma a sopesar dos efectos, ¿no? Por un lado, la Fed que no cambia discurso, que debería impulsar a las tasas al alza, pero por otro lado, una actividad económica que se sigue desacelerando y que por lo tanto empuja a la baja la expectativa de política monetaria y de tasas de interés. Entonces, es probable que vayamos a ver las tasas en un rango relativamente acotado en las próximas semanas o meses. Obviamente, si la inflación revierte al alza, seguramente veamos un impulso adicional al alza, pero no es el escenario que nosotros estamos viendo. Nosotros creemos que la inflación va a regresar moderadamente a su rango meta, pero dado que va a regresar moderadamente, va de alguna forma a evitar que la Fed cambie de postura de manera muy rápida. Eso es un poco como lo hemos estado viendo. Podemos pasar a Juan Camilo. Acá estamos viendo ya para terminar, ¿no? Hay un par de láminas respecto a spreads crediticios, que en general, como pueden ver en todos los casos, con el movimiento de este año, están todos por encima de su promedio de largo plazo. Y esto va en línea con lo que habíamos comentado en algunas ocasiones previas, ¿no? Y es un muy buen momento para inversionistas de largo plazo para tratar de crear o de ir armando posiciones en estrategias, como valga la redundancia, de largo plazo, ¿no? Si bien en el corto plazo, en línea con lo que les decía, ¿no? De que no vamos a ver un cambio de postura muy marcado por parte de la Reserva Federal, de repente no vamos a ver una compresión de spreads y un aumento de capital, una ganancia de capital muy marcada en los próximos meses, pero sí nos da un punto de partida muy atractivo, ¿no? Y como comentábamos en algunas otras ocasiones, el punto de partida, la tasa inicial a la que invertimos en el largo plazo, es un muy buen indicador de cuál es el retorno que finalmente vamos a obtener, ¿no? Y de hecho creo que eso es algo que se ha empezado a ver en las últimas semanas, dada la reacción de los mercados de renta fija que, como vimos en una lámina previa, se han sostenido muy bien en el último mes y medio, ¿no? Entonces ahí hay que tomarlo de alguna forma, como digo, ¿no? Hay que tener en cuenta las diferencias de horizontes. Para un horizonte a largo plazo es un muy buen momento. En el corto plazo todavía podríamos ver algo más de volatilidad. Y de hecho es como estamos posicionados nosotros, ¿no? Hemos aprovechado este rally en el riesgo de crédito del último mes y medio para reducir nuestra apuesta, en particular en high yield, que fue la categoría que mejor rindió en el último mes, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor, Juan Camilo?
Acá le estamos viendo un poco lo mismo, que es de alguna forma el refuerzo del mensaje que les doy. Estamos viendo tanto tasas como spreads respecto a su rango histórico y en general van a ver que a excepción de repente de high yield, que está en la parte media de su rango, luego de la compresión que vimos en el último mes, todas las categorías, tanto de tasa base como de spreads crediticio, están en la parte alta de su rango. Es decir, respecto a los últimos 10, 12 años, estamos en niveles de tasas bastante atractivos, definitivamente mucho más atractivos que los que hemos visto durante los últimos años de pandemia, ¿no? Y en ese sentido, el mensaje aquí es que da una opción muy buena para construir posiciones de largo plazo. De nuevo, como les había comentado en alguna ocasión previa, o sea, no quiero de alguna forma soslayar lo que ha pasado en la primera mitad del año, ¿no? Esta oportunidad hacia adelante no viene gratis. Esta oportunidad hacia adelante viene a costa del golpe que ya se asumió durante los primeros 6 meses del año. Es importante tener eso en cuenta y de nuevo un poco en línea con lo que he comentado en alguna opinión, en alguna ocasión previa de ver la situación actual como de vaso medio lleno o vaso medio vacío. El vaso medio vacío claramente es el retorno de los primeros 6 meses. El vaso medio lleno es el rebote que se empieza a ver y la oportunidad que todavía se ve en el largo plazo con estas valorizaciones mucho mejores que las que se veía hasta hace algunos meses. Y ya como última lámina, Juan Camilo, ayúdame por favor, pasemos. Vemos acá nuestro posicionamiento recomendado, que es el que implementamos en los fondos que gestionamos también. Neutrales en renta variable. Aquí, como recordarán, durante la pandemia habíamos estado largos durante buen tiempo. En la renta fija seguimos cortos, pero acá hemos cambiado el enfoque. Dentro de la renta fija, durante mucho tiempo, de nuevo durante la pandemia, estuvimos largos riesgos de crédito, cortos tesoros. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, y sobre todo este último mes, aprovechando el rally del riesgo de crédito, es reducir la exposición a riesgo de crédito, subir la exposición a tesoros, dado que el tesoro está ya en un nivel de tasa mucho más atractivo y en donde la volatilidad hacia adelante creemos que va a ser más acotada. Y dentro de la renta variable, hemos reducido la exposición a Europa por el riesgo de recesión del que les había estado hablando Juan Camilo. Estamos cortos a Estados Unidos por el hecho de que de repente todavía, dado que la renta variable de Estados Unidos es la más growth, la más sensible a tasas de interés, y por lo tanto fue una de las que más se recuperó durante el último mes, redujimos ligeramente la exposición ahí. Y dentro de la renta variable emergente, aquí no se ve porque este es el posicionamiento a julio, pero dado lo que les había estado comentando Juan Camilo, ¿no? a cómo ha cambiado el entorno en China en el corto plazo respecto al estímulo del gobierno, la baja confianza del consumidor y el aumento de riesgo geopolítico, la apuesta que teníamos en China hemos decidido cerrarla acá, ¿no? Entonces hemos reducido también ligeramente la exposición en renta variable para tratar de ser algo más conservadores. Y en ese sentido, esa posición conservadora la reflejamos en una sobreponderación en caja, a la espera de tener un poquito más de claridad respecto a la disipación de los factores de riesgo que todavía estamos viendo. A ver, probablemente esto, en caso este rally continúe, probablemente esta sobreponderación de caja de alguna forma nos quite un poquito o nos rezague un poquito respecto a la recuperación del mercado, pero dado nuestro análisis fundamental y el hecho de que estamos viendo una economía desacelerándose y una política monetaria que sigue siendo, digamos, moviéndose hacia terreno contractivo o restrictivo, a nosotros nos parece prudente todavía estar con un posicionamiento un poquito conservador y aprovechar este rally para quitar un poco de riesgo. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los portafolios. Y con eso terminamos y les dejamos espacio para ver si es que hay alguna pregunta o comentario que hay entre los asistentes. Dale, Jorge, aquí ya tenemos un par de preguntas enfocadas en los temas de recesión y tasas de interés. Entonces dicen, asumiendo un escenario leve,
de recesión y en el cual se espera que la curva de tesoro se normalice y no permanezca invertida, donde consideran que debe ubicarse la tasa del tesoro a 10 años, atendiendo a que ese spread debería volver a territorio positivo y la curva corta tendría aún más presiones alcistas de un movimiento esperado de 100 puntos básicos en la tasa de política monetaria hacia adelante. Entonces ahí arranco un poco y si quieres me complementas en lo que me falte. Pero nosotros, ¿qué estamos viendo? Entonces, efectivamente lo que estamos viendo es que al cierre del año todavía nos falta un ajuste de alrededor de unos 100 puntos básicos bajo este escenario de recesión leve. Con eso tendríamos una tasa del tesoro a 10 años en niveles similares a los que estamos viendo ahora, entre alrededor del 2,75. Hoy estamos en 2,85, pero digamos alrededor del 2,75. ¿Por qué no vemos que la tasa de los tesoros siga el mismo ritmo de las subidas de la tasa de política monetaria? Entonces ahí tenemos dos riesgos que son los que sopesamos en ese escenario base. Por un lado, el riesgo inflacionario, que es el que haría que las tasas de interés efectivamente se fueran al alza y en general la curva de rendimientos al final tuviera esos desplazamientos paralelos en todos los plazos. Eh, pero lo que no estamos viendo, o mejor dicho, el otro ingrediente adicional es el de recesión. Entonces, por un lado, efectivamente tengo el riesgo inflacionario, que es el que me hace que la Fed suba las tasas de interés, pero a su vez esa subida de tasas de interés me genera unas expectativas de un crecimiento más desacelerado, que en este caso pues nos llevaría a esa recesión leve. Entonces, al final, por eso es que, digamos, un poco esa tasa de política, esa tasa, perdón, de los bonos del tesoro permanece en niveles no más altos de los que, o estarían no, en niveles no más altos de los que vemos ahora. Ahora, segundo punto, la pendiente. ¿Cómo se va a comportar esa pendiente? Si efectivamente voy a seguir viendo algo de que las tasas de corto plazo puedan estar o seguir siendo o estando por encima de las de largo plazo. Nosotros estamos esperando que al cierre del próximo año las tasas de política monetaria no estén en el nivel de 3,50, sino que estén en algo así como un nivel cercano a los 2,75. Entonces, ese spread negativo, digamos, que tendría hoy la curva, pues se va a ir cerrando paulatinamente con una Fed que está viendo efectivamente que se materializan esos riesgos de recesión, que es una recesión leve, tampoco tiene que tomar decisiones fuertes de descenso en la tasa de interés demasiado rápidas, sino que paulatinamente va a ir volviendo, dado que estamos esperando que la inflación hacia el cierre del próximo año, la inflación total esté en niveles del 2,2 al 2,4 y la núcleo esté en niveles alrededor del 2,8%. Entonces ya van a ir regresando hacia niveles más cercanos a lo que puede ser aceptable para la Fed y eso le permitiría efectivamente tener tasas de interés un poco más moderadas frente a los niveles que tiene en la actualidad. Eso por ese lado, no sé, Jorge, si ahí tengas algún complemento. No, sí, a ver, efectivamente, yo creo que típicamente, ¿no? Estos aplanamientos o inversiones en la curva no duran demasiado. Eh, es, a ver, creo yo más probable que veamos como les decía Juan Camilo, ¿no? Que veamos un inclinamiento eventual de la curva hacia el próximo año, eh, explicado más por una caída, por una caída de tasas cortas, ¿no? No necesariamente por una caída perdón, por una subida de tasas largas. Una subida muy marcada de tasas largas probablemente vendría ya más explicada por expectativas de inflación que se desanclan, que no es el caso, ¿no? De hecho, si es que vemos las expectativas de inflación, han venido moderándose muy marcadamente, ¿no? Tanto a un año, 3 años, 5 años, 10 años, lo cual es positivo porque quiere decir que en general los agentes económicos todavía creen en la Fed, creen en que va a tener éxito en traer la inflación bajo control. Y por lo tanto, también, una vez con la inflación bajo control, va a poder enfocarse más en reactivar la actividad económica y, por lo tanto, poder bajar tasas, ¿no? Y entonces, de alguna forma, eso reempinaría la curva. Pero en el corto plazo todavía no hay señales que nos puedan llevar a eso, ¿no? Entonces deberíamos, esta inversión, o por lo menos una curva muy, muy plana,
creemos que todavía probablemente se pueda mantener en los próximos meses, ¿no? Entonces, creo que hay que tener eso en cuenta. Pero hacia ya a mediano plazo, como les contaba Juan Camilo, teniendo en cuenta que la Fed no ha perdido credibilidad, y esto es una muy buena noticia para todos los inversionistas en mercados globales, debería darle espacio para ya el próximo año empezar a bajar tasas, si es que finalmente cumple con este cometido de traer la inflación bajo control y poder ver un reempinamiento de la curva. Listo, bueno, aquí hay una segunda, siguiendo con el tema de escenarios de recesión, que es como es ese efecto dominó. Entonces cae primero Estados Unidos, después Europa, después China, o primero Europa, después Estados Unidos y China, o primero China y después jala a los otros. Al final, nosotros lo que estamos viendo es que el orden, digamos, es primero Estados Unidos arrancaría, digamos, mostrando ya crecimientos negativos, puede traslaparse un poquito con Europa porque casi que en ese mismo cuarto trimestre van a estar, pues va a estar atravesando Europa todo el tema de invierno y eso pues ahí es donde vimos que puede ser el riesgo más grande. La diferencia va a estar en que en nuestra recesión leve, Estados Unidos estaría 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo y ahí sí efectivamente con el deterioro del mercado laboral y digamos todas las particularidades que se requieren para configurarlo como una recesión, que serían el último trimestre de este año y el primero del otro, y ahí empieza a rebotar la economía. Europa puede caer y demorarse un poquito más en esa recuperación. Al final, los dos efectos de esas economías, digamos, desaceleradas o en recesión, sí tienen un efecto en China. Entonces, China por sí sola hoy no se ve un camino hacia la recesión. Digamos, no se ve que China efectivamente aislada, si se quiere, ella sola puede generar una recesión en el corto mediano plazo. Va a estar obviamente golpeada por su política interna decidida por ellos mismos de cómo enfrentar el COVID, que en eso han venido cediendo un poco, pero digamos que ellos por sí mismos no tienen unos factores de riesgo grandes, sino que todos son derivados. Europa es el principal socio comercial de China. Entonces, pues digamos que obviamente va a haber un efecto vía comercio exterior que China lo va a sentir. Estados Unidos es otro de sus socios importantes. Y si con el tema de Taiwán, digamos, hay alguna coyuntura adicional, pues también lo van a sentir en la economía interna. Sí, el sector de consumo en China no se termina de recuperar y el de la construcción tampoco muestra un repunte, pues ahí China digamos que va a sentir esos efectos. Pero digamos que creo que es más derivado para China de las otras dos economías que directamente que China genere algo de golpe para el mundo. No sé ahí, Jorge, si tienes algún comentario adicional. No, efectivamente, ¿no? China, muy probablemente a ver, la expectativa en China es que el estímulo y por lo tanto la recuperación del sentimiento del consumidor no sea tan robusta en el corto plazo, ¿no? Entonces, dada la interdependencia comercial de Europa con China, ese va a ser un factor que muy probablemente influya, porque hay que recordar que la economía de Estados Unidos, en términos relativos, es ser relativos, ¿no? Es cerrada, tiene menos interdependencia económica con el resto del mundo que la economía europea, que claramente tiene un sesgo exportador mucho mayor, ¿no? Y si a eso le sumamos el hecho de que tiene un factor geopolítico eh, mucho más álgido, digamos, ¿no? Por el conflicto entre Rusia y Ucrania, probablemente eso haga que Europa esté más complicado, ¿no? Evidentemente esto podría cambiar si es que el problema entre China y Estados Unidos se hace más agudo, pero por el momento es un factor que parece estar relativamente controlado, ¿no? Es mucho más evidente el riesgo en Europa por esos dos factores, ¿no? Riesgo puntual geopolítico y el sesgo exportador que tiene su economía. Vale, aquí hay una última pregunta que tiene que ver un poquito con los fondos. Dice, vamos a regresar al pico
del fondo en 2021-2022. ¿Qué tiempo? ¿Por qué las pérdidas parecen las mismas que las del Standard Poor's? Me imagino que está hablando ahí de los Visión y Ujú, también particularmente de lo que está pasando en renta variable. ujú. A ver, primero, respecto a por qué la pérdida por qué la pérdida es la misma o parecida al S&P, eh, va un poco con lo que les comentaba al principio de cuál es la particularidad de lo que ha sucedido este año que hace que sea tan doloroso. La particularidad de este año es que la renta fija ha caído casi en la misma magnitud que la renta variable, que no es usual. Lo lógico debería ser que en un buen año la renta variable suba más que la renta fija y que en un mal año la renta fija caiga menos que la renta variable. Este año no se ha visto tan así. Si bien la renta variable ha caído un poco más que la renta fija, la diferencia ha sido muy acotada. Entonces, en cualquiera de estos de los fondos visión que combinan renta fija con renta variable, el promedio va a ser muy parecido al de solamente renta variable, justamente porque hemos visto poca dispersión en el retorno, porque de lejos el factor preponderante en el rendimiento han sido las subidas de tasa de interés base, que han afectado casi indistintamente a la renta fija y a la renta variable. Y eso es lo que hace que el golpe sea casi el mismo y en los visión que en un fondo puramente de renta variable y y de nuevo, ¿no? Que sea el factor que haga que el rendimiento de los mercados este año sea tan frustrante, ¿no? Porque típicamente deberíamos esperar que la renta fija sea un amortiguador. Y esto este año no ha sucedido, porque a diferencia de lo sucedido en los últimos 40 años, el factor que explica el retorno ha sido casi puramente el riesgo de inflación y ajustes de tasa de interés, ¿no? Eso es lo que explica por qué los fondos caen en magnitudes muy parecidas, a pesar de tener composiciones distintas. En cuanto a cuándo regresaríamos al pico, a ver, o sea, nosotros tenemos una expectativa. Nosotros creemos que, a ver, hacia el próximo año, cuando la Reserva Federal finalmente pueda cambiar de postura, el rally en activos de riesgo pueda ser mucho más marcado. Pero a ver, queremos tratar de ser cautos para manejar expectativas y no generar, valga la redundancia, expectativas de repente exageradamente optimistas. Yo creo que lo prudente sería pensar digamos, la caída desde el pico de fines del año pasado, que todavía para los distintos fondos es más o menos 13% al cierre de ayer, probablemente demore digamos, probablemente sea un año y medio, ¿no? Recordemos que el ingreso corriente y la parte de renta fija de este portafolio ya es aproximadamente 6%, a diferencia de fines del año pasado, cuando estaba más cerca 2,5 o 3. Ese ingreso corriente debería ayudar bastante a que en un año y medio se cierre muy buena parte de ese gap, ¿no? De esa brecha, y ya con una economía en sendas de recuperación y un estímulo ya mucho más marcado por el lado monetario, deberíamos ver ya también ganancias de capital que ayuden a que esa recuperación se dé más rápido. Pero creo que lo prudente debería ser esperar que esto se dé más o menos de nuevo, prudente, podría suceder más rápido, pero lo prudente debería ser de repente esperar a que se dé en más o menos un año y medio. Aquí hay una pregunta interesante que te voy a leer y pues ahí quiero dar mi opinión primero para que tú después me complementes, por favor. Entonces dice, si se esperaba que las tasas de la Fed suban, ¿por qué se concentraron tanto en la renta fija? La bajada de retorno era esperada. Entonces ahí, de lo que me acuerdo, y ahí Jorge, tú me corriges que le haces el seguimiento, nosotros estuvimos casi que buena parte del inicio de este año sobreponderando renta variable sobre renta fija y estuvimos cortos en bonos del tesoro hasta hace muy poco, un par de meses tal vez. Lo que quiere decir que estábamos, digamos, posicionados
para un escenario, digamos, de subidas de tasas de interés. Obviamente ha sido, como lo decía Jorge, hacia atrás, sorpresivo el hecho de que en un año donde arrancamos con una expectativa de un aterrizaje suave para la economía en el mundo, y digamos de un comportamiento un poco más normal, que pudiera haber sido bueno para la renta variable, no extraordinario como los otros, pero sí, sí seguramente bueno. Al final la recomposición terminó haciéndonos que los dos activos, ninguno fuera como cobertura natural del otro como es normal. Y al final pues los dos se fueron para abajo. Pero digamos en la pregunta que nos hacen, no estábamos concentrados en renta fija en general nuestro posicionamiento en lo que ha corrido el semestre. No sé, Jorge, ahí si tienes algo más para contar. Sí, nosotros dentro de la renta fija no estábamos concentrados en bonos del tesoro y de hecho estábamos manteniendo una duración corta justamente porque esperábamos que las tasas suban. El tema acá es que digamos, ese retiro de estímulo y ese aumento de tasas de interés de alguna forma hace que en general toda la renta, hizo en realidad, ¿no? Que toda la renta fija se golpee. El tema fue que las subidas de tasa base se vieron exacerbadas por ampliaciones de spreads, producto de, producto de que las subidas de tasa hace que la liquidez del mercado se vea de alguna forma perjudicada y repercute no solamente en la tasa base, sino en todos los demás activos financieros, que es lo que finalmente sucedió. La tasa base es el punto de partida y ha sido efectivamente el factor preponderante en el retorno de todos los activos financieros en este año. Pero tuvo de alguna forma un efecto de segunda vuelta que repercutió negativamente sobre todo en la primera mitad del año, en el sentimiento de activos de riesgo. Entonces lo vimos en primas de riesgo, en spreads crediticios que también se ampliaron, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que sucedió. A pesar de haber estado cortos duración y cortos renta fija, el hecho de que no haya habido dónde protegerse o cómo protegerse hizo que el impacto en los fondos haya sido el que hemos visto. A ver, y aquí de nuevo creo que hay que hacer una salvedad adicional, porque porque es una pregunta que nos han estado haciendo, ¿no? La única forma en la que digamos, un portafolio diversificado se hubiese podido proteger y evitar pérdidas este año es mantenerse puramente en caja, en retrospectiva. Viéndolo hacia atrás, haber estado puramente en caja hubiese protegido el portafolio de manera adecuada. El tema aquí es que hay que considerar dos cosas, ¿no? Primero, que tomar la decisión de pasar puramente a caja es una decisión bastante agresiva que demanda una convicción bastante alta, bastante alta, que no es recomendable para alguien que tiene un horizonte de inversión de largo plazo. Número uno, y creo que aquí eso lo hemos conversado en algunas ocasiones previas respecto a cuál puede ser el costo de estar fuera del mercado en un rebote de corto plazo, como el que hemos visto en este último mes. Imagínense si estos fondos hubiesen estado 100% en caja en el último mes y medio o 2 meses, no hubiesen empezado a rebotar. Y número dos, también, ¿no? Hay que recordar que estos fondos tienen como guía, digamos, una estrategia de largo plazo de la cual no se pueden desviar demasiado. Hay rangos dentro de los cuales nos podemos mover dependiendo de qué cosas estamos viendo en los mercados, ¿no? Podemos estar un poco más agresivos si estamos muy positivos en activos de riesgo. Podemos estar un poco más defensivos si es que estamos de repente un poquito más conservadores como estamos ahora. Pero siempre dentro de un rango
que tenga como punto medio la estrategia de largo plazo. Y en ese sentido, los fondos no pueden, estos fondos no pueden tener un posicionamiento demasiado marcado en caja. Es decir, estos fondos nunca van a poder tener, digamos, poniendo un ejemplo exagerado, 40, 50 o 60% o 60% en caja, porque nos estaríamos desviando del objetivo para el cual fueron creados, ¿no? Estos fondos tienen como objetivo o como promesa mantenerse invertidos en estrategias de renta mixta, diversificados globalmente, y deben en el tiempo mantenerse invertidos así. Obviamente con un sesgo dentro de rangos, dependiendo de lo que nosotros como gestores podamos estar viendo en el mercado, ¿no? Pero en gran medida tienen que permanecer invertidos. Y eso es un poco lo que hemos estado, o lo que estuvimos haciendo con los fondos en los últimos 2 años, cortos duración y cortos en renta fija, que funcionó bastante bien en los últimos 2 años. Obviamente este año ya no funcionó tanto porque de alguna forma el riesgo sistémico hizo mucho más complicado que los portafolios se puedan proteger producto de este riesgo o mejor dicho, este brote de inflación que en gran medida fue una sorpresa para todo el mercado, por la medida en la que se dio. Dale, Jorge. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, entonces agradecerles a ti, Jorge, por la participación, a nuestros participantes por haber estado ahí. Recuerden que cuando salgan de la sesión les va a salir una encuesta que les agradeceríamos la llenaran para ir mejorando. Es un tema de feedback importante. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Que estén bien.